Yo siempre creí que el amor era algo simple. Como el sol que se filtra entre las hojas de los castaños en Oviedo, predecible. Cálido. Pero nunca abrasador. Hasta que Adrián apareció en mi jardín una mañana de julio. Con su camiseta pegada al sudor y una sonrisa que cortaba más profundo que las cuchillas de su podadora. En ese instante, supe que mi vida, esa fachada de marido perfecto y padre ejemplar, se iba a romper como un vidrio bajo un puñetazo. Pensé que era solo curiosidad. Un capricho de mediana edad que se disiparía con el tiempo. Pero cuando lo vi arrodillado en la hierba, limpiando el sudor de su cuello con el dorso de la mano, sentí un nudo en el estómago que no era hambre ni náuseas, era deseo. Crudo y traicionero. El tipo de cosa que te hace cuestionar si Dios te jugó una mala pasada al ponerte en un cuerpo que no entiendes. Y lo peor, mi mujer, Elena, estaba en la cocina preparando el desayuno para nuestros hijos. Ajena a que su marido acababa de imaginar besos prohibidos con un desconocido que acababa de llegar para cortar el maldito césped. Me llamo Gabriel. Tengo 42 años y vivo en una casa adosada en el barrio de la Corredoría. En Oviedo. Esa ciudad que huele a sidra y a lluvia perpetua. Pero que en verano se transforma en un horno verde donde los asturianos como yo fingimos que el calor no nos derrite por dentro. Mi vida. Hasta esa mañana. Era un guión bien ensayado, ingeniero en una fábrica de acero en Trubia. Marido de Elena desde hace 15 años. Padre de 2 adolescentes que me miran como si fuera un mueble viejo pero útil. Elena es guapa. De esas mujeres que envejecen con gracia. Con el pelo castaño recogido en un moño práctico y ojos que ya no brillan cuando me miran. Pero que aún me aguantan las noches en que llego tarde del trabajo. Oliendo a metal y a cerveza con los compañeros. No soy infeliz. O al menos eso me repetía cada mañana al afeitarme frente al espejo empañado del baño. Solo. Vacío. Como si hubiera construido una casa con cimientos de arena. Los fines de semana. Jugaba al fútbol con los chicos en el parque de San Francisco. O llevaba a la familia a la playa de Rodiles, donde el Cantábrico nos azotaba con olas frías que prometían olvidar el estrés de la semana. Pero en el fondo, sabía que algo faltaba. Un hueco que llenaba con series en Netflix o con rondas de cubatas en el bar El Rincón. Contando chistes machistas con Paco y Luis. Mis amigos de toda la vida. Gabriel. El rey del hogar. Bromeaban ellos. Y yo reía. Porque ¿qué otra cosa podía hacer? Admitir que a veces. En la ducha. Mi mente divagaba hacia cuerpos masculinos que no eran el mío. Músculos tensos bajo el agua. Era como invitar al diablo a cenar. Esa mañana de julio. El calor ya picaba a las 8. Y el jardín trasero parecía una jungla. La hierba había crecido descontrolada desde la última vez que contraté a alguien. Y Elena me había recordado 3 veces esa semana, Gaby. Por Dios. Contrata a un jardinero antes de que parezca que vivimos en la selva amazónica. Así que, con un café en la mano y el teléfono en la otra, busqué en una app local, Jardinería Oviedo, servicios rápidos. El primero en la lista era un tal Adrián López. 28 años. Reseñas de 5 estrellas, rápido. Limpio. Profesional. Llamé. Y su voz al teléfono fue ronca. Con ese acento asturiano puro. De los que arrastran las eses como si el mar las hubiera erosionado. Llego en media hora. Señor. Media hora después. El timbre sonó. Y ahí estaba él. Adrián. Alto. Casi 1,90 m.
con la piel bronceada por horas bajo el sol. No del gimnasio, sino del trabajo real. De esos que dejan marcas en las manos y en el alma. Llevaba una camiseta gris ajustada que se ceñía a su pecho como una segunda piel. Pantalones cargo manchados de tierra y botas gastadas. Su pelo negro. Corto por los lados y un poco revuelto arriba. Y esos ojos verdes. Del color de los prados después de la lluvia. Me tendió la mano. Y cuando la apreté, sentí la callosidad de sus palmas. Áspera contra mi piel suave de oficinista. Encantado. Gabriel. Vamos a ver ese desastre verde. Lo seguí al jardín, sintiendo un calor que no venía del sol. Elena gritó desde la cocina, «Bienvenido. ¿Quiere un café?» Él sonrió. Esa sonrisa torcida que hace que los dientes parezcan más blancos. No. Gracias. Señor. Termino rápido y no molesto. Y se puso a trabajar. Yo me quedé en la terraza, fingiendo leer el periódico. Pero mis ojos lo seguían. Cada movimiento era poesía brutal, el zumbido de la podadora ahogando el ruido de mi pulso acelerado. El sudor perlando su frente y goteando por su cuello hasta perderse en el cuello de la camiseta. Se quitó la camisa en un gesto casual, quedando en una camiseta sin mangas que dejaba ver los tendones de sus brazos flexionándose con cada empuje. Dios. ¿Por qué me fijaba en eso? En la curva de su espalda. En cómo la tela se pegaba a sus omóplatos. Intenté distraerme. Pensé en el trabajo. En la reunión de la tarde sobre presupuestos de acero. Pensé en mis hijos. En cómo Pablo, el mayor, me pedía un móvil nuevo para su cumpleaños. Pero nada funcionaba. Adrián se enderezó. Se limpió el sudor con el antebrazo y me miró directamente. Está hecho un horno esto. En Oviedo no estamos acostumbrados. Su voz era como un ronroneo bajo. Y yo balbuceé algo sobre el cambio climático. El río. Una risa profunda que vibró en mi pecho. Bueno. Al menos la vista compensa. Tu jardín da al río Nalón. ¿No? Precioso. ¿La vista? ¿Se refería al jardín o a...? Sacudí la cabeza. Era solo charla. Pero cuando terminó, me cobró en efectivo. Y al darme el cambio, sus dedos rozaron los míos un segundo de más. O quizás lo imaginé. Vuelve cuando quieras. Le dije. Y soné como un tonto. Él guiñó un ojo, seguro que sí. Gabriel. ¿Y se fue? Dejando el jardín impecable y mi mente hecha un lío. Esa noche. En la cama. Con Elena durmiendo a mi lado. No pude cerrar los ojos. El fantasma de Adrián me perseguía, su olor a tierra y sudor, mezclado con algo metálico. Como el mío después de un turno largo. Me giré, mirando el techo agrietado. Y por primera vez admití en silencio, quiero tocarlo. Quiero saber cómo se siente esa piel bajo mis manos. Y el pánico me invadió como una ola fría del Cantábrico. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. En el trabajo. Distraído. Cometí un error en un cálculo que casi cuesta una parada de producción. Paco me dio una palmada en la espalda. «Ey. Gaby. ¿Qué te pasa? Pareces un fantasma». Le mentí algo sobre insomnio. En casa.
Elena notó mi silencio durante la cena. Estás raro. Amor. Es el estrés. La besé en la frente. Mecánico. Y dije que sí. Pero en mi cabeza. Recreaba esa mañana una y otra vez, el sol filtrándose a través de las ramas del manzano. El zumbido de la máquina. El cuerpo de Adrián moviéndose con una gracia animal que me hacía sentir torpe. Viejo. Equivocado. Llamé a la empresa de jardinería una semana después. Necesito que vuelva. ¿Hay? Maleza nueva. Era mentira. Pero no podía parar. Cuando Adrián llegó. Esta vez con shorts que dejaban ver sus piernas musculosas. Salpicadas de vello oscuro. El nudo en mi estómago se apretó más. Trabajó en silencio al principio. Pero luego empezó a charlar, de su vida en un pueblo cerca de Gijón. De cómo dejó la pesca por la jardinería porque el mar te rompe el alma si no lo respetas. Yo asentía. Bebiendo sus palabras como sidra fresca. ¿Y tú? Gabriel. Siempre en Oviedo. ¿En esa fábrica que te come las horas? Le conté lo justo, familia. ¿Rutina? El peso de las facturas. Pero en sus ojos vi algo que me desarmó, comprensión. No lástima. Sino un yo también lo he sentido. Terminó pronto. Pero esta vez se quedó un rato en la terraza. Aceptando una cerveza fría que le ofrecí. Elena estaba con los niños en una excursión escolar. Así que éramos solo nosotros dos. Bajo el toldo rayado. Con el tráfico lejano de la autopista como banda sonora. Hablamos de todo y de nada, del Derby Sporting Oviedo. De cómo el asturiano se pierde en las ciudades grandes. Su rodilla rozó la mía accidentalmente. Y no me aparté. El aire se cargó. Como antes de una tormenta de verano. ¿Sabes? Dijo de repente. Girando la botella entre sus manos callosas. A veces. En este curro. Entro en casas y veo vidas perfectas por fuera. Pero por dentro. Grietas. Como los árboles que podo, parecen fuertes. Pero un golpe y se parten. Me miró fijo. Y juro que vi en sus ojos el reflejo de mi propio secreto. Asentí. La garganta seca. Sí. Grietas. Y en ese momento. El deseo no era solo físico, era un anhelo de ser visto. De no fingir más. Se levantó para irse. Y al despedirse. Su mano en mi hombro duró un latido eterno. Llámame cuando quieras. Gabriel. No solo por el césped. Su camioneta se alejó. Y yo me quedé allí. Temblando no por el calor. Sino por el abismo que acababa de abrirse bajo mis pies. El secreto empezó a filtrarse como lluvia por un tejado viejo. Al principio. Eran solo pensamientos fugaces, en la ducha. Imaginando sus manos en lugar de las mías, en el metro camino al trabajo. Recordando el roce de su rodilla y sintiendo un calor traicionero en la entrepierna. Me convencía de que era normal. Una fase. Como cuando de joven fantaseaba con actrices en revistas robadas. Pero esto era diferente. Adrián no era una fantasía etérea, era real. De carne y hueso. Con un número de teléfono que guardé en mi móvil bajo jardín, y un perfil en Instagram que revisaba a escondidas, fotos de paisajes asturianos. De sus trabajos. De él sonriendo con una cerveza en la mano. El mar de fondo en alguna cala de Llanes.
Elena lo notó primero en las pequeñas cosas. Gaby. ¿Por qué estás tan ausente? Antes al menos me contabas del trabajo. Cenábamos en la mesa de roble que heredamos de mis padres, con los niños enganchados a sus móviles. Y yo forzaba sonrisas, contando anécdotas inventadas sobre el jefe gruñón. Pero por las noches, cuando ella se acurrucaba contra mí buscando calor, mi cuerpo respondía por inercia, no por fuego. Hacíamos el amor de forma mecánica. Y después, mientras ella dormía, yo me escabullía al baño y me masturbaba pensando en él, odiándome en silencio. ¿Qué clase de hombre soy? Padre de familia. Católico de misa dominical en la iglesia de San Pedro. Y aquí estaba, traicionando todo por un capricho. Llamé a Adrián de nuevo 2 semanas después. El seto necesita un recorte. Esta vez, llegó con una sonrisa que parecía saberlo todo. Trabajó bajo la lluvia fina que tanto nos gusta en Asturias. Esa llovizna que moja sin empapar. Y yo lo observé desde la ventana de la cocina, el corazón latiéndome en los oídos. Elena estaba en su clase de yoga. Los niños en el instituto. Cuando terminó, empapado, le ofrecí una toalla y un café. Se secó el pelo, dejando mechones rebeldes. Y se sentó a la isla de granito, sus piernas largas rozando las mías bajo la encimera. Hablamos más profundo esta vez. Me contó de su ex. Una chica de Avilés que lo dejó porque quería hijos y él no estaba listo. ¿Y tú? Me preguntó, sus ojos verdes perforándome. Dudé. El café que mandóme la lengua. Yo. Tengo familia. Todo bien. Pero mi voz se quebró. Y él lo captó. Puso su mano sobre la mía. Un gesto casto, pero que envió chispas por mi espina dorsal. No todo el mundo tiene todo bien, Gabriel. A veces, hay que cavar hondo para encontrar la raíz. No sé qué me impulsó. Quizás el calor de su palma. O el miedo a que se fuera. Me incliné y lo besé. ¿Fue torpe? Desesperado. Mis labios chocando contra los suyos como un tren descarrilado. Él se sorprendió un segundo. Luego respondió. Su mano en mi nuca atrayéndome más cerca. Sabía a café y a lluvia. Y su barba incipiente raspaba mi piel como una promesa de dolor dulce. Nos separamos jadeando. Y el mundo se inclinó. ¿Qué coño acabo de hacer? Murmuré. Adrián sonrió. No con triunfo, sino con ternura. Lo que querías hacer desde el principio. Me explicó entonces, con voz calmada, que él era gay. Que lo sabía desde los 16. Que había huido de un pueblo conservador para vivir en Oviedo sin máscaras. No eres el primero que se asusta, Gabriel. pero puedes ser el que elige. Me dejó su número real, no el de la empresa. Y se fue, dejándome solo con el eco de su beso y el terror royéndome las entrañas. Esa tarde, en el trabajo, cometí otro error, un pedido equivocado que costó 500 euros. El jefe me echó una bronca en la oficina, con Paco y Luis como testigos mudos. Despierta. Coño. ¿Tienes la cabeza en las nubes? Volví a casa hecho polvo. Y Elena me recibió con un abrazo.
Mi pobre Gaby. Cenamos en silencio. Y cuando los niños se fueron a sus habitaciones, ella intentó seducirme en el sofá, su mano bajando por mi pecho. Me excusé con cansancio. Y subí al baño, donde vomité el nudo de culpa. Los días se convirtieron en una danza peligrosa. Mensajes con Adrián, inocentes al principio, ¿cómo va el jardín? Luego más íntimos, echo de menos esa cerveza. Nos vimos una vez en un bar discreto en el casco viejo. El Fontán. Entre sidrerías ruidosas donde nadie nos miró dos veces. Hablamos horas. Bebiendo calimocho. Y terminamos en su piso pequeño en Ventanielles. Un ático con vistas al monte Deva. Allí. Sin prisas. Exploramos lo que el beso había prometido. Sus manos eran firmes. Expertas. Guiándome por un territorio desconocido donde el placer era agudo. Casi doloroso. Me hizo sentir vivo. Expuesto. Como si me pelara capa a capa hasta llegar al hueso. Pero la culpa era un compañero constante. En casa. Fingía normalidad, recogía a los niños del instituto. Cocinaba fabada los domingos. Iba a la misa donde el cura hablaba de tentaciones del demonio. Elena empezó a sospechar. Gaby. Tienes una aventura. Reí. Negándolo todo. ¿Qué va? Mujer. Es el trabajo. ¿Pero sus ojos? Esos ojos que una vez me enamoraron. Ahora me juzgaban. Y en el fondo. Sabía que tenía razón, estaba traicionando no solo a ella, sino a mí mismo. A la versión del hombre que Oviedo esperaba que fuera. Una noche. Después de una sesión con Adrián que me dejó marcado con chupetones que tuve que esconder bajo el cuello de la camisa. Volví a casa y encontré a Pablo. Mi hijo de 17 años. Esperándome en el salón. Papá. ¿Qué te pasa? ¿Estás? Diferente. Su mirada era la de un niño perdiendo a su héroe. Lo abracé. Oliendo a su colonia barata de adolescente. Y le mentí, nada. Hijo. Solo cansado. Pero en ese abrazo. Sentí el peso de la mentira como una losa. Adrián me decía, tienes que elegir. Gabriel. No puedes vivir a medias. Y yo lo sabía. Cada encuentro con él era un bálsamo y una herida, bálsamo porque por fin me sentía entero. Herido porque cada vez que salía de su cama, el mundo real me aplastaba. Oviedo. Con sus calles empedradas y sus fachadas modernistas. Parecía cerrarse sobre mí como una trampa. Los amigos en el bar bromeaban sobre crisis de los 40. Pero si supieran. Si supieran que el jardinero que contraté había plantado en mí una semilla que crecía salvaje. Rompiendo todo a su paso. El Vic ACH se acumulaba en silencio. Como la niebla en las mañanas asturianas. Elena encontró un mensaje en mi teléfono, ven esta noche. Te espero desnudo. Era de Adrián. Olvidado sin borrar. Me miró como si la hubiera apuñalado. Dime que no es lo que pienso. Y yo. Con la voz rota. Solo pude asentir. El mundo se derrumbó en ese instante. Pero el verdadero derrumbe aún estaba por venir. El silencio que siguió a esa confesión fue peor que cualquier grito. Elena se quedó allí. En el umbral de la cocina. El teléfono en la mano como una pistola descargada.
sus ojos hinchados no por lágrimas aún, sino por el shock puro que te deja mudo. Yo estaba de pie junto a la nevera, oliendo a la cena que se había quemado en la sartén, lentejas con chorizo, su plato favorito. Y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No hubo escena. No hubo platos rotos ni acusaciones aulladas como en las películas. Solo ese vacío. Ese por qué no dicho que flotaba entre nosotros como humo. ¿Desde cuándo? ¿Gaby? ¿Desde cuándo me mientes? Su voz era un susurro, pero cortaba como el viento del nordeste en invierno. Me senté en la silla de formica, las manos temblando sobre la mesa. Y le conté todo. O al menos lo que pude articular sin vomitar la verdad entera. No mencioné los detalles. Los besos robados en su piso. Las noches en que su cuerpo me hacía olvidar mi nombre. Solo dije, es un hombre. Y no sé cómo pasó. Elena. Solo pasó. Ella se rió. Una risa amarga que no le conocía. Y se dejó caer en el sofá. Un hombre. Claro. Porque las mujeres no te bastamos. ¿Verdad? 18 años. 2 hijos. Y ahora esto. Los niños estaban arriba. Ajenos. Pero el eco de su risa subió como un presagio. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, yo en el sofá. Ella en nuestra cama. Con las sábanas que olían a nosotros dos. A un nosotros que ya no existía. Me desperté al amanecer con el cuerpo entumecido y el alma hecha trizas. Oviedo se despertaba afuera. Con el rumor de los autobuses y el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina. Pero mi mundo era gris. Como si el sol se hubiera extinguido. No vi a Adrián durante días. Le mandé un mensaje, todo explotó. No puedo ahora. Su respuesta fue inmediata, lo siento. Gabriel. Pero no huyas de ti mismo. Fácil decirlo para él. Que había vivido su verdad desde joven. Que no cargaba con hipotecas ni con hijos que te miran esperando que el mundo tenga sentido. Yo. En cambio. Me hundí en la rutina como un náufrago en arenas movedizas. Fui al trabajo. Calculé presupuestos con números que bailaban ante mis ojos. Bebí con Paco y Luis en el bar. Asintiendo a sus chistes sobre faldas cortas. Pero ahora cada palmada en la espalda dolía. Cada que máquina. Gaby, era una puñalada. Elena y yo intentamos hablar. Contratamos a una terapeuta de pareja en el centro de Oviedo. Una mujer de 50 con gafas de montura roja y un acento gallego suavizado por años en Asturias. En su consulta, rodeados de plantas artificiales y diplomas en la pared, desgranamos el desastre. Esto no es solo sobre la FAIR. Gabriel. Dijo ella. Mirándome fijo. Es sobre ti. ¿Quién eres cuando no estás actuando? Elena lloraba en silencio. Contando cómo había sentido mi distancia meses atrás. Cómo había culpado al trabajo. ¿A la edad? Yo escuchaba. Asintiendo. Pero en mi cabeza resonaba la voz de Adrián, elige. La Vica CH se enconaba en lo cotidiano. Pablo. ¿Mi hijo? Empezó a evitarme. Lo pillé una mañana en la cocina. Con ojeras y el móvil en la mano. ¿Qué pasa? Campeón. Me miró con esa mezcla de rabia y confusión de los 17. Mamá llora por las noches. Papá.
¿Y tú? ¿Tú la quieres? La pregunta me dejó helado. Claro que sí. Mentí. Y él sacudió la cabeza. Pues demuéstralo. Mi hija pequeña. Lucía. De 13. Se volvió pegajosa. Durmiendo en mi regazo durante las películas familiares. Como si temiera que me evaporara. ¿Y Elena? Elena era un fantasma en su propia casa, cocinaba. Lavaba. Pero sus ojos estaban vacíos. Como los míos lo habían estado antes. Empecé a caminar solo por las noches. Por el Boulevard de la Libertad. Pasando por el Teatro Campo Amor iluminado y las fuentes que susurraban secretos al viento. Oviedo. Mi ciudad. Me parecía un laberinto de fachadas, casas señoriales que escondían divorcios. Bares ruidosos que ahogaban soledades. Una noche. Bajo la lluvia. Me senté en un banco frente al naranco. Y lloré por primera vez en años. No por Elena. No por los niños. Sino por mí, por los años fingiendo. Por los deseos enterrados bajo capas de deber ser. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué dejé que el miedo me moldeara como arcilla? Adrián reapareció en mi vida como un rayo en tormenta clara. Me llamó una tarde. Mientras yo estaba en el supermercado Mercadona comprando leche y pan de molde. Necesito verte. No como amante. Como amigo. Quedamos en el Parque de Buenavista. Un rincón olvidado con bancos de madera y cipreses altos. Llegó con una chaqueta vaquera. El pelo húmedo por la llovizna. Y se sentó a mi lado sin tocarme. Hablamos horas, de su infancia en un pueblo pesquero donde los marineros lo miraban raro por no ser como los demás. De cómo Oviedo le dio alas pero también cicatrices. Yo pasé por lo tuyo. Gabriel. El pánico. La culpa. Pero al final. Ser honesto duele menos que mentir. Sus palabras eran un bálsamo. Pero también un recordatorio. Lo abracé al despedirnos. Un abrazo de hermanos. Y sentí su corazón latiendo contra el mío. ¿Fuerte? Vivo. Volví a casa con una resolución frágil, hablar con Elena. De verdad. No en terapia sino en crudo. Esa noche. Después de acostar a los niños. Nos sentamos en la terraza con una botella de vino de Ribera del Duero. Te quiero. Elena. Pero no como antes. No como marido y mujer. Ella asintió. Lágrimas rodando por sus mejillas. Lo sé. Y duele. Gaby. Duele como el infierno. Hablamos hasta el alba, de sueños pospuestos. De cómo el matrimonio nos había convertido en extraños cómodos. No hubo gritos. Solo verdad. Y al final. Un acuerdo tembloroso, separación temporal. Por los niños. Pero el DNEP no cesaba. En el trabajo. Corrieron rumores, alguien vio mi coche en Ventanielles. Y Paco me confrontó en el aparcamiento, oye. Gaby. ¿Es verdad lo del jardinero? Joder. Tío. Eres maricón. La palabra me golpeó como un puñetazo. Pero no negué. Sí. Pago. Lo soy. Se quedó mudo. Luego me dio una palmada torpe. Bueno. Mientras seas feliz. No todos fueron así. Luis dejó de hablarme.
Y en la misa del domingo. El cura me miró con ojos de juicio divino. Vivía en un limbo de tolerancia forzada. Sufriendo en silencio las miradas de vecinos en el mercado. Las preguntas veladas de la familia en las comidas de domingo. Elena y yo éramos aliados frágiles. Compartiendo la casa como roommates. Pero cada cena era una mina. Y Adrián. Lo mantenía a distancia. Temiendo que un paso más lo destruyera todo. El deseo bullía. Reprimido. Convirtiéndose en rabia contra mí mismo. Me miré al espejo una mañana. Con ojeras como surcos en la tierra seca. Y pensé, ¿esto es vivir? ¿O solo sobrevivir? La presión se acumulaba. Capa a capa. Hasta que una grieta se abrió de par en par. El turning point llegó como un mazazo en la nuca. Inesperado y brutal. En una tarde de octubre cuando las hojas de los castaños teñían Oviedo de oro y rojo. Como si la ciudad sangrara su otoño. Estaba en casa. Solo. Porque Elena había llevado a los niños a casa de su hermana en Avilés por el fin de semana, un respiro acordado en terapia. Yo había planeado trabajar en el jardín. Podar el seto yo mismo. Como un intento patético de borrar los recuerdos de Adrián. Pero el teléfono sonó. Y era él. Necesito hablar contigo. Es importante. Estoy en tu puerta. Abrí. Y ahí estaba. No con su uniforme de trabajo. Sino con vaqueros desgastados y una sudadera gris. El rostro demacrado. Ojeras profundas bajo esos ojos verdes que ahora parecían tormentas. «Pasa», murmuré. Y el aire se cargó al instante. Como antes de un rayo. Se sentó en el sofá. Las manos entrelazadas. Y soltó la bomba sin preámbulos: «Estoy saliendo con alguien». Un tipo de Gijón. Profesor de instituto. ¿Es serio? Gabriel. Pero no podía irme sin decirte adiós. El mundo se detuvo. Sentí el dolor como un vacío en el pecho. Un hueco que succionaba el aire. Dejando solo un zumbido en los oídos. ¿Adiós? ¿Después de todo? Mi voz era un graznido. Y él bajó la mirada. Avergonzado. Tú no elegiste. Gaby. Yo sí. No puedo ser el secreto que te destroza. Mereces ser libre. No mi sombra. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Y no las contuve. Me doblé sobre mí mismo. Sollozando como un niño. El cuerpo temblando con la fuerza de años reprimidos. Dolor puro. Crudo. Que me partía las costillas. Adrián se acercó. Intentó abrazarme. Pero lo aparté. No. Tú no entiendes. Tú eres todo lo que no soy. Libre. ¿Entero? Él negó con la cabeza. Lágrimas en sus ojos también. ¿Lo entiendes? Sí. Por eso duevo. Pero si no cortamos, te hundirás más. Hablamos horas. O quizás minutos que el tiempo se diluyó. Desgranando el lío, como yo lo usé como salvavidas sin soltar el barco que me ahogaba. Como él se enamoró pero vio mi miedo como una pared infranqueable. Al final. Se levantó. Me besó la frente como un padre. Y se fue. La puerta se cerró con un clic que resonó como un disparo. Me quedé allí. En el suelo del salón.
Rodeado de fotos familiares en las paredes, bodas. Cumpleaños. Vacaciones en Cudillero. El dolor se transformó en entumecimiento. Una parálisis que me dejó inmóvil hasta la noche. No comí. No bebí. Solo miré el techo. Sintiendo cómo el vacío se extendía, por mis venas. Por mi alma. ¿Quién era yo sin él? ¿Sin Elena? ¿Sin la máscara? El teléfono vibró mensajes de amigos. De Elena preguntando si estaba bien. Pero no respondí. Me arrastré al baño. Me metí en la bañera vacía. Y lloré hasta que no quedó nada. Solo sequedad en los ojos y un cansancio que pesaba toneladas. Esa noche soñé con el jardín, Adrián cortando el césped. Pero la hierba crecía de nuevo. Más alta. Ahogándome. Me desperté sudando. Con el corazón galopando. Y supe que había tocado fondo. El NAM era total, no sentía hambre. No sentía culpa. Solo una quietud mortal. Caminé por la casa como un zombi. Tocando objetos como reliquias, la taza de café de Elena. El balón de fútbol de Pablo. El dibujo descolorido de Lucía. Todo parecía ajeno. Como si yo fuera el intruso. Al día siguiente. Elena volvió temprano. Me encontró en la cocina. Con barba de 3 días y ojos rojos. Y no preguntó. Solo me abrazó. ¿Fuerte? Como en los viejos tiempos. Se acabó. ¿Verdad? Asentí contra su hombro. Oliendo su perfume de lavanda. Se acabó todo. Lloramos juntos entonces. No por odio. Sino por el duelo compartido de una vida que se desmoronaba. Ella me contó sus propios secretos, un flirteo inocente con un compañero de trabajo años atrás. El miedo a envejecer sola. Somos humanos. Gaby. Jodidos. Pero humanos. Pero el textil no se fue. En el trabajo. Renuncié a un proyecto importante porque no podía concentrarme, el jefe me dio una semana de vacaciones forzadas. Caminé por Oviedo como un fantasma, por la calle Uría. Pasando tiendas de sidra y librerías antiguas. Sintiendo las miradas de la gente como pinchazos. En el bar El Rincón. Paco intentó animarme con una ronda. Pero sus chistes caían planos. Tío. Sal de esto. Hay vida después. ¿Vida? Yo no la veía. Una semana después. En terapia solo Elena había empezado la suya aparte. La terapeuta me confrontó, ¿qué quieres? ¿Gabriel? ¿Volver atrás? ¿O avanzar? Me quedé mudo. El NAM envolviéndome como niebla. Pero esa noche. Solo en el piso que alquilé temporalmente en el centro. Cerca de la catedral. Abrí una cerveza y escribí en un cuaderno viejo, soy gay. Soy Gabriel. Y duevo. Pero existo. Las palabras eran un bálsamo tibio. No curativo. Pero real. El dolor se asentó en mis huesos. Una hacha que dolía con cada movimiento. Pero también me obligaba a moverme. Llamé a Adrián una vez. Solo para decir gracias y adiós. Y su voz al teléfono fue un cuchillo dulce, sé feliz. Gabriel. De verdad. Colgué. Y por primera vez en semanas. Dormí sin pesadillas. El NAM persistía. Un velo gris sobre todo. Pero bajo él.
Algo se removía, rabia. Quizás esperanza. Oviedo seguía girando, mercados llenos de bullicio. Sidra escanciada en fiestas. Lluvia que lavaba las calles. Y yo. En mi exilio temporal. Empezaba a ver grietas de luz. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales. Ni una confrontación épica en una plaza abarrotada de Oviedo. Fue quieto. Íntimo. Como el crepúsculo asturiano que tiñe el cielo de púrpura sin fanfarrias. Llegó un mes después del adiós de Adrián. En una noche de noviembre fría. Con viento que ululaba por las chimeneas como almas en pena. Estaba en mi piso alquilado. Un cuchitril en la calle de la Independencia con vistas a un patio interior lleno de macetas olvidadas. Cenando solo una pizza fría de Telepizza. Cuando Elena llamó. Ven a casa. Gaby. Los niños quieren verte. ¿Y yo? Yo también. Dudé. El teléfono caliente contra la oreja. Pero fui. La casa en la corredoría parecía la misma, luces cálidas en las ventanas. Olor a guiso de ternera flotando desde la cocina. Pero al entrar, vi las cajas, libros empaquetados. Fotos quitadas de las paredes. Elena estaba en el salón. Con una copa de vino en la mano. El pelo suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. He pedido el divorcio. Dijo sin preámbulos. Por mí. Por nosotros. No era rabia en su voz. Sino liberación. Y eso me dolió y alivió a partes iguales. Los niños bajaron entonces. Pablo con su hoodie del Oviedo CF. Lucía con coletas deshechas. Me abrazaron torpemente. Y nos sentamos en la mesa que una vez fue el altar de nuestras cenas familiares. Hablamos. No del monstruo que era el secreto. Sino de lo práctico, visitas. Custodia. La casa que se quedaría con ellos. Pero Pablo. Mi Pablo de mirada acusadora. Soltó la pregunta que pendía como una espada, ¿por qué? Papá. ¿Por qué nos haces esto? El silencio se espesó. Y Elena puso su mano en la de él. Un gesto de madre león. Miré a mis hijos. Sus rostros que eran mitad míos. Mitad de un amor que se había agotado. Y por primera vez dije la verdad entera. Sin filtros. Sin excusas. ¿Por qué soy gay? Pablo. Porque pasé años fingiendo ser alguien que no era. Y eso nos estaba matando a todos. Os quiero más que a nada. Pero no podía seguir mintiendo. No a vosotros. No a mí. Las palabras salieron roncas. Temblorosas. Pero al pronunciarlas, sentí un clic interno. Como una cerradura abriéndose después de décadas. Lucía lloró. Un llanto infantil que partía el alma. Y se lanzó a mis brazos. No te vayas. Papá. Pablo se quedó rígido. Los puños cerrados sobre la mesa. Y por un segundo temí que me odiara. Pero luego, con voz quebrada, dijo, joder. Papá. ¿Solo? No nos dejes fuera. Cuéntanoslo todo. Elena asintió. Lágrimas en sus ojos. Y en ese momento, el clímax se desplegó, no en gritos, sino en confesiones susurradas. Le conté a Pablo de Adrián. No los detalles sucios, sino el despertar. El terror.
La belleza de ser visto. A Lucía. Le hablé de amor verdadero. De cómo el corazón no entiende de reglas. Elena añadió sus piezas, su propia tristeza. Su alivio al saber que no era ella la defectuosa. Horas después. Con los niños en la cama. Elena y yo nos sentamos en la terraza. Envueltos en mantas. Mirando las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas. Te odio un poco. Gaby. Dijo ella. Pero con una sonrisa triste. Pero te quiero más. Por darnos esta verdad. La abracé entonces. Un abrazo de cierre. Y susurré lo que nunca había dicho en voz alta, lo siento. Por todo lo que robé. Ella se apartó suavemente. No robes más. Vive. Al día siguiente. El mundo no se acababa. Fui al bar El Rincón. Solo. Y conté a Paco y a los pocos amigos que quedaban. Paco me dio una cerveza gratis, tío. Seas lo que seas. Eres mi hermano. Luis no volvió. Pero duele menos de lo que pensé. En el trabajo. Pedí una reunión con el jefe y le dije, necesito tiempo. Para ser yo. Me dio un mes de baja. Sin preguntas. Y por primera vez. Caminé por Oviedo con la cabeza alta, por la Plaza de la Constitución. Deteniéndome en una heladería para un cucurucho de tarta de queso. Sintiendo el sol en la cara sin vergüenza. Llamé a Adrián esa tarde. No para reconquistar. Sino para cerrar. Estoy divorciándome. Voy a ser yo. Su risa al teléfono fue cálida. Como sidra en invierno. Me alegro. Gabriel. Si alguna vez quieres un café como amigos. Colgué con el corazón ligero. No vacío. Sino lleno de posibilidad. El clímax fue eso, rechazar el silencio que me había comido vivo. Decir no a la máscara. Sí a la verdad. Aunque doliera como un parto. No hubo aplausos. Solo el eco de mis palabras en el vacío. Pero en ese eco. Encontré mi voz. La resaca del clímax fue un camino de espinas y bálsamos. Donde el precio se pagaba en noches en vela y mañanas de café solo. Pero también en risas inesperadas y puertas que se abrían. Elena y yo firmamos los papeles del divorcio en un notario del centro. Una mañana gris de diciembre con nieve ligera cubriendo los tejados de pizarra de Oviedo. Ella se quedó con la casa. Yo alquilé un piso pequeño en el Cristo. Con vistas al monte que me recordaba que las alturas se conquistan paso a paso. Los niños alternaban semanas conmigo. Y aunque al principio fue torpe, cenas de microondas. Películas mal elegidas. Pronto se convirtió en ritual, Pablo y yo hablando de fútbol y de chicos en el equipo que le gustaban, papá. ¿Es normal sentir esto? Lucía pintando conmigo en la mesa improvisada. Sus risas llenando el espacio vacío. Elena encontró a alguien nuevo rápido. Un profesor de historia de la Universidad de Oviedo. Un tipo barbudo y risueño que la hacía brillar de nuevo. No sentí celos. Solo gratitud. Nos veíamos para cafés neutrales. Hablando de logística parental. Y a veces. En un destello. Recordábamos los buenos tiempos sin amargura. Somos supervivientes. Gaby. Me dijo una vez. Y tenía razón. Ella pagaba el precio de la traición con terapia semanal y noches de duda. Pero lo hacía con gracia. Como la mujer fuerte que siempre fue.
Yo pagaba el mío en soledad y en rechazos. Salí del armario con la familia extendida en una comida navideña en casa de mi hermana en Mieres, tíos, primos, abuelas con rosarios en la mano. Mi tía Carmen, la devota, cruzó los brazos. Esto es pecado. Gabriel. ¿Reza? Pero mi sobrino pequeño, de 10 años, me abrazó. Eres mi tío guay. Da igual. No todos lo aceptaron de mi padre. Muerto hace años. Habría callado para siempre. Pero los que importaban se quedaron. Paco organizó una noche de tíos en un bar gay del casco viejo. El Publi. Donde bailé por primera vez sin pudor. Sintiendo cuerpos contra el mío no como amenaza, sino como bienvenida. Adrián. Adrián se convirtió en un capítulo cerrado. Pero dulce. Nos vimos una vez. Para ese café prometido. En una terraza con vistas al Nalón. Estaba feliz con su profesor. Y yo lo celebré de verdad. Gracias por despertarme. Le dije. Y él sonrió, gracias por dejarme. No hubo beso de despedida. Solo un apretón de manos que sellaba paz. La sanación era lenta. Como el deshielo en las cumbres asturianas. Empecé terapia solo. Desenterrando capas, la infancia en un pueblo minero donde los hombres eran hombres. El primer crush reprimido a los 15 con un compañero de instituto. El matrimonio con Elena como escape seguro. Aprendí a masturbarme sin culpa. A mirar perfiles en apps sin pánico. A salir con un diseñador gráfico de Langreo que duró un mes y me enseñó que el sexo podía ser tierno. No solo desesperado. Pero no todo era rosa. Hubo noches en que el vacío regresaba. Cuando veía parejas heterosexuales en la calle mayor y sentía un pinchazo de ¿qué habría sido? O cuando Lucía preguntó en una cena, ¿encontrarás a alguien? Papá. Y solo pude decir quizás. ¿Karina? Pero ahora estoy bien conmigo. El precio era la soledad elegida. El aprendizaje de quererse a uno mismo antes que a un cuerpo ajeno. Oviedo me acunó en esa curación, sus mercados compuestos de quesos cabrales y manzanas de sidra. Las rutas de senderismo por el entorno del Naranco donde caminaba solo. Dejando que el viento se llevara los restos de vergüenza. Me uní a un grupo de apoyo LGBT en el centro cívico. Hombres como yo, abogados closeteados. Artistas libres. Compartiendo historias alrededor de una mesa con infusiones calientes. Allí conocí a Mateo. Un librero de 35 con pecas y una risa que iluminaba habitaciones. No fue amor a primera vista. Sino a décima, cenas en su piso lleno de libros. Paseos por el jardín botánico. Besos lentos que sabían a futuro. No gané la lotería ni un final de cuento. Mateo y yo discutimos por tonterías su desorden. Mi manía por el control. Y a veces. En la cama. Extrañaba la urgencia de lo prohibido. Pero era real. Sólido. Como las montañas que rodean la ciudad. Elena y yo parentamos con eficiencia. Y los niños florecieron. Pablo salió del armario un año después. En mi cumpleaños. Y lloramos juntos de alivio. Lucía se convirtió en mi confidente. Dibujando tarjetas con arcoíris escondidos. El final no es un punto. Sino un suspenso. Como el último trago de sidra en una botella compartida. Esta mañana. Mientras corto el césped de mi nuevo jardín pequeño. Pero mío. Con el sol filtrándose entre las nubes y Mateo gritando desde la ventana, no lo mates todo. Amor.
Me detengo y respiro. El deseo que Adrián despertó no fue un incendio que destruye, sino una luz que guía. ¿Y en Oviedo? Bajo este cielo caprichoso. Sé que elegí bien, no la perfección, sino la verdad. ¿Y si hubieras seguido cortando el césped en silencio? ¿Seguiría vivo? ¿O solo existiendo? La respuesta es el viento que me roza la piel, libre.